Dicen que el día en que entierras a tu marido es el peor de tu vida, que el dolor te deja sin aire, que el mundo pierde color, que las lágrimas no te dejan ver nada. Eso es exactamente lo que todos creían que me estaba pasando aquella mañana en la iglesia de San Vicente, en Valencia. Yo estaba de pie junto al ataúd, vestida de negro, con las manos tranquilas y los ojos completamente secos. La viuda perfecta, así me veían. Pobre Carmen, ni siquiera llora, susurraban detrás de mí. 45 años juntos, eso ya no existe hoy en día. Tuve que morderme la lengua para no reír, porque el hombre dentro de ese ataúd no era el hombre que ellos creían. Ellos estaban despidiendo a Javier Ortega, empresario respetado, hombre ejemplar, generoso con la iglesia y con sus amigos. Pero yo no estaba enterrando a ese hombre, yo estaba enterrando a un desconocido, o peor, a un enemigo con el que había compartido cama durante 45 años. Nadie en esa iglesia sabía lo que yo sabía. Nadie sabía por qué mi bolso negro pesaba más de lo normal. No eran los pañuelos, ni el rosario que heredé de mi madre. Era el teléfono. Un teléfono que no debía existir. Un teléfono que encontré 48 horas antes y que destruyó toda mi vida en cuestión de minutos. Me llamo Carmen Ortega, tengo 72 años y esta es la historia de cómo morí. Y volví a vivir en la misma semana. Conocí a Javier en 1978, cuando Valencia todavía era una ciudad donde todos se conocían en el mercado y las tardes olían a mar y café. Él tenía una presencia que llenaba cualquier espacio, seguro de sí mismo, encantador, de esos hombres que hacen sentir a los demás especiales solo con mirarlos. En nuestra tercera cita, sentados frente al puerto, me dijo algo que en aquel momento me pareció amor. Carmen, tú no has nacido para luchar con la vida. Déjame a mí encargarme de lo difícil. Tú solo haz de nuestra casa un lugar bonito. Y yo le creí. 6 meses después me pidió matrimonio y acepté sin dudar. Pensé que había tenido suerte. Los primeros años fueron exactamente como los había imaginado. Un pequeño piso, el olor de la comida casera, sus historias del trabajo, nuestros planes. Luego, poco a poco, sin hacer ruido, todo empezó a cambiar. Lo primero que desapareció fue mi trabajo. No necesitas trabajar, me dijo una noche. Yo gano suficiente. Luego fue el dinero. A ti no te gustan los números, déjame a mí encargarme de todo. Y así lo hizo. Desde ese momento, Javier controló cada euro. Yo recibía una pequeña cantidad para la compra y la casa. Al principio parecía suficiente, luego ya no, pero aprendí a estirar cada moneda. Comparaba precios, compraba lo más barato, cocinaba lo mejor para él mientras yo comía lo que quedaba. La economía está fatal, decía. El negocio no va bien. Y yo le creía. Durante 45 años. Dejé de ver a mis amigas porque no me convenían. Dejé de pintar porque le molestaba el olor. Poco a poco me borré a mí misma. Dejé de ser Carmen. Me convertí en la mujer de Javier Ortega. Nuestros hijos crecieron y se fueron. En aquel momento pensé que era lo normal. Hoy sé que se estaban escapando, pero yo me quedé, porque creía en el matrimonio, en la lealtad, en él, hasta aquel martes. Esa mañana empezó como cualquier otra. Se quejó de que el café estaba caliente, se arregló la corbata, me dio un beso rápido en la frente. Llegaré tarde, tengo una cena con unos inversores, dijo, y se fue. A las 15:14 sonó el teléfono, y con esa llamada, mi vida se rompió para siempre. A las 15:14 sonó el teléfono mientras yo estaba en la cocina, con las manos mojadas y la cabeza llena de pensamientos normales de un día cualquiera. Contesté sin pensar. «Señora Ortega», dijo una voz tranquila.
Llamamos del Hospital General de Valencia. Su marido, Javier Ortega, sufrió un infarto hace aproximadamente 1 hora. Lo sentimos mucho. No hemos podido hacer nada. Durante unos segundos no entendí las palabras. Miraba un imán en la nevera y trataba de ordenar la frase en algo que no significara lo que claramente significaba. Luego llegó la última palabra. Falleció. No recuerdo cómo salí de casa, ni cómo llegué al hospital. Recuerdo la sensación de ir dentro de una vida que ya no me pertenecía. Me llevaron a una sala fría, blanca, con olor a desinfectante. Un médico hablaba de forma suave, profesional, distante. Yo asentía sin escuchar realmente. Entonces una enfermera me entregó una bolsa de plástico. Son sus pertenencias. Dentro estaban las cosas de siempre, la cartera de cuero, el reloj, las llaves y algo más. Un teléfono, negro, moderno, caro. Me quedé mirándolo sin entender. Javier odiaba los smartphones. Siempre decía que eran una pérdida de tiempo. ¿Esto es suyo?, pregunté. Estaba en el bolsillo interior de su chaqueta, respondió la enfermera. También había una pequeña llave plateada con un llavero en forma de corazón rojo. Javier odiaba ese tipo de cosas. Decía que eran ridículas. En ese momento algo dentro de mí se movió, algo que llevaba años dormido. Llegué a casa con la bolsa en las manos y un silencio extraño dentro del pecho. Me senté en la cocina, saqué todo lentamente y dejé el teléfono al final. La pantalla se encendió. Pedía un código. Probé su fecha de nacimiento. Error. La mía. Error. Nuestro aniversario. Error. Me dije a mí misma que no era suyo, que debía haber una explicación lógica, pero esa voz interior no se callaba. Miré la llave. Tenía unas letras grabadas. LM25. Sentí un latido fuerte en el pecho. Probé 2525. El teléfono se desbloqueó y en ese instante todo se rompió. La pantalla mostró una foto. Javier, en una playa, sonriendo como hacía años que no sonreía conmigo, bronceado, relajado, vivo, y a su lado, abrazada a su cintura, una mujer rubia con un vestido azul, feliz, demasiado feliz. No era una foto antigua, no era un recuerdo, era una vida que yo no conocía. Mis manos empezaron a temblar, pero no solté el teléfono. Abrí la galería, cientos de fotos, luego miles, París, Roma, Ibiza, Navidad, cenas, viajes, hoteles, fechas, 2022, 2019, 2015, 20 años, 20 años de otra vida. Mientras yo contaba monedas en el supermercado, él brindaba con champán. Mientras yo comía sobras, él cenaba en restaurantes de lujo. Mientras yo creía que apenas teníamos dinero, él gastaba sin límites. Abrí los mensajes. El contacto principal estaba guardado como mi vida. Pulsé. Cada frase era un golpe. Acabo de salir de casa. La vieja cree que mañana voy a Madrid. Nos vemos en 30 minutos. Un poco más y me jubilo. Entonces no tendré que fingir más. Al menos mantiene la casa limpia gratis. Sentí que algo dentro de mí se rompía sin hacer ruido. Fui al fregadero y vomité. No por tristeza, por asco. Pero lo peor aún no había llegado. Había un audio, de hace 2 días. Lo reproduje. Su voz llenó la cocina. Tranquila, segura, como siempre. No te preocupes por el dinero, Lisa. He pasado otros 3,000 de la cuenta de Carmen. No tiene ni idea. Sigue creyendo que llevamos mal desde los 90. Es demasiado ingenua para darse cuenta. Se hizo silencio. Un silencio diferente. No era dolor, era claridad. Durante 45 años yo había vivido dentro de una mentira perfecta. Él no solo me engañaba, me robaba, me utilizaba. Me había convertido en su empleada sin sueldo mientras financiaba otra vida. Y lo hacía riéndose de mí. Ingenua. Esa palabra se quedó en mi cabeza, una y otra vez.
ingenua. Levanté la mirada y vi mi reflejo en la ventana. Una mujer mayor, cansada, invisible, pero detrás de esa imagen había algo nuevo, algo frío, algo que no estaba antes. No lloré, no grité. En ese momento entendí algo con una claridad absoluta. Javier Ortega no había muerto ese día. Había muerto para mí mucho antes, y lo único que quedaba por decidir era qué iba a hacer yo con todo lo que acababa de descubrir. Durante unos minutos me quedé completamente inmóvil en la cocina, mirando mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. No pensaba, no lloraba, solo respiraba despacio, como si mi cuerpo necesitara adaptarse a una nueva realidad. Javier no solo me había engañado, me había robado la vida entera, mi tiempo, mi juventud, mi energía, mi confianza, todo convertido en algo que él utilizó para construir otra vida con otra mujer. Y lo peor no era la traición, era la forma en la que hablaba de mí, ingenua. Esa palabra no dejaba de repetirse en mi cabeza. Durante 45 años, yo había creído que estaba protegiendo nuestro matrimonio. En realidad, estaba financiando su mentira. Miré el teléfono otra vez. Esta vez mis manos estaban completamente firmes. Abrí la aplicación del banco. No había ni siquiera contraseña guardada de forma segura. Todo estaba en notas, como si él estuviera seguro de que yo nunca miraría. Transferencias mensuales, cantidades grandes, destinataria, Lisa Morgan, alquiler, restaurantes, viajes, compras de lujo. Mientras yo dudaba si podía permitirme comprar pescado fresco, él pagaba cenas de 200 euros. Sentí algo frío dentro del pecho. No era tristeza, era claridad. Busqué direcciones. Había una repetida varias veces. Calle del Mar, Ático 7B. Sabía esa zona, una de las más caras de Valencia. No lo dudé. Cogí el abrigo, la llave con el corazón rojo y salí de casa. El trayecto en taxi fue corto, pero suficiente para que todo dentro de mí cambiara definitivamente. Cuando el coche se detuvo frente al edificio, lo reconocí de inmediato. Moderno, cristal, lujo discreto. No era un lugar donde alguien como yo hubiera entrado nunca. La llave abrió la puerta del portal sin resistencia. El ascensor subió en silencio hasta la última planta. Cuando la puerta se abrió, sentí por primera vez una ligera presión en el pecho. No miedo, anticipación. Introduje la llave, giró sin problema. Abrí y entré en la vida real de mi marido. La luz lo llenaba todo. Ventanales enormes, vistas al mar, muebles blancos, cuadros modernos. Todo perfecto, todo caro, todo ajeno a mí. Di unos pasos despacio. Sobre la pared principal había una fotografía enorme. Javier y ella, brindando, riendo, felices. No era una aventura, no era algo pasajero. Era otra vida completa. Caminé hacia el dormitorio. Abrí el armario. Ropa que yo nunca había visto. Trajes nuevos, camisas de seda, zapatos impecables. No el hombre que volvía a casa cada noche diciendo que el negocio iba mal. En la mesilla encontré documentos y ahí entendí la magnitud real de todo. Cuentas bancarias que yo no conocía, seguros donde yo no aparecía, propiedades a nombre de empresas, dinero que nunca existió en mi mundo. Me senté en la cama y por primera vez sentí algo cercano al vértigo, no por el dolor, por la cantidad de años perdidos. Recordé una noche, 3 años atrás, cuando le pedí dinero para el dentista y me dijo que no era buen momento. Recordé a mis hijos pidiéndole ayuda y él hablando de responsabilidad. Todo era mentira, todo. Cerré los ojos unos segundos. Podía destruirlo todo en ese momento. Romper, gritar, hacer ruido. Pero eso sería exactamente lo que él siempre esperó de mí. Emocional, débil, predecible. No. Me levanté despacio, saqué mi móvil y empecé a hacer fotos a cada documento,
a cada número de cuenta, a cada nombre, direcciones, abogados, todo. Durante casi una hora recopilé su vida secreta pieza por pieza. Cuando terminé, lo dejé todo exactamente como estaba, perfecto, intacto, como si yo nunca hubiera estado allí. Antes de salir me detuve frente a la gran fotografía en la pared, los dos levantando copas, riendo. Me acerqué un poco más y por primera vez en todo el día sonreí. No era una sonrisa de tristeza, era una sonrisa fría, clara, definitiva, porque en ese instante entendí algo que nunca había entendido en 45 años. El poder no está en quien engaña, está en quien descubre la verdad y decide cuándo usarla. Cerré la puerta detrás de mí sin hacer ruido, y en ese momento supe exactamente lo que iba a hacer. No iba a gritar, no iba a exponerlo de inmediato, no iba a reaccionar, iba a esperar, porque la mejor venganza no es la más rápida, es la que llega cuando el otro cree que está a salvo. Y Javier Ortega ya no podía defenderse, pero su mundo sí, y yo acababa de encontrar la forma de destruirlo. La mañana del funeral amaneció clara y tranquila, como si el mundo no tuviera idea de lo que realmente estaba ocurriendo. Todo estaba preparado con precisión. La iglesia, las flores, la gente, todo perfecto, todo falso. Yo llegué vestida de negro, con el rostro sereno y los pasos firmes. Nadie notó nada extraño. Para todos yo era la viuda rota, en shock, incapaz de llorar, exactamente lo que esperaban, exactamente lo que necesitaba que creyeran. Me coloqué junto al ataúd y escuché en silencio cómo la gente hablaba de Javier. Un hombre ejemplar, un marido dedicado, un trabajador incansable. Cada palabra era una mentira que se repetía con total naturalidad, y yo permanecía quieta, observando, dejando que todos construyeran esa versión perfecta de un hombre que nunca existió. Entonces la vi. Estaba sentada al fondo de la iglesia, parcialmente oculta por una columna, vestida de negro, elegante, con un sombrero que cubría parte de su rostro. Pero la reconocí de inmediato. Lisa Morgan, la mujer de las fotos, la mujer de la otra vida. No lloraba como los demás. Su dolor era diferente, más contenido, más real. Por un segundo nuestras miradas se cruzaron y en ese instante lo entendí todo. Ella aún no sabía qué había pasado con el teléfono. Aún no sabía si yo sabía, pero sospechaba, y eso era suficiente. Bajé la mirada con calma y apoyé la mano sobre mi bolso, el mismo bolso donde, 2 días antes, había estado el teléfono que contenía toda la verdad. Su reacción fue mínima, casi invisible para cualquiera, pero no para mí. Su cuerpo se tensó. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre el pañuelo. El miedo apareció en sus ojos durante una fracción de segundo, y eso me confirmó algo importante. Yo tenía el control. La ceremonia continuó. El sacerdote hablaba de amor, de fidelidad, de una vida compartida, palabras vacías que llenaban el espacio, mientras la verdad se quedaba en silencio dentro de mí. Entonces llegó el momento que todos esperaban. Si la esposa desea decir unas palabras, anunció el sacerdote. Sentí como toda la iglesia contenía la respiración. Este era el momento en el que todos esperaban lágrimas, quiebre, dolor. Caminé hacia el altar despacio. El sonido de mis tacones sobre la madera resonaba en todo el espacio. Miré el ataúd. Luego levanté la vista hacia la gente. Vi a mis hijos en primera fila, completamente ajenos a la realidad. Vi a los amigos, a los socios, a los vecinos, y finalmente la vi a ella, Lisa, esperando, tensa, preparada para cualquier cosa. En ese momento miles de palabras cruzaron mi mente. Podía hacerlo, podía destruirlo todo ahí mismo, podía contar la verdad, podía señalarla, podía convertir ese funeral
en un escándalo que nadie olvidaría jamás. Mi corazón latía fuerte, mi cuerpo estaba listo para hablar, pero entonces recordé su voz en aquel audio. Es demasiado ingenua para darse cuenta. Y entendí algo. Si hablaba ahora, si gritaba, si exponía todo en ese momento, yo me convertiría exactamente en lo que él siempre pensó que era, una mujer emocional, inestable, fácil de desacreditar. La historia dejaría de ser sobre él y pasaría a ser sobre mí. No, no iba a darle eso. El silencio era mucho más poderoso. Me acerqué al micrófono, lo sujeté con suavidad y no dije nada. Pasó un segundo, luego 5, luego 10. El silencio empezó a incomodar a todos. La gente se movía en sus asientos. Algunos se miraban entre sí. Yo mantuve la mirada fija en Lisa, sin parpadear, sin expresión. Solo una leve sonrisa, casi imperceptible. Una sonrisa que no era de tristeza. Era de conocimiento. Ella lo entendió. En ese instante supo que yo sabía todo y que había decidido no decir nada. Eso fue peor que cualquier palabra. Solté el micrófono, di un paso atrás y me fui. Caminé por el pasillo central sin mirar a nadie, sin detenerme, sin explicar nada. Detrás de mí, el murmullo crecía, confuso, incómodo, pero no me importó. Crucé la puerta de la iglesia y salí a la luz del día. El aire era cálido, ligero. Respiré profundamente, por primera vez en años. No sentí tristeza, no sentí pérdida. Sentí algo completamente distinto, libertad. Mientras la ceremonia continuaba sin mí, yo ya había salido de esa vida, y en ese mismo momento supe que lo que venía después no sería una reacción, sería una decisión. Cuando llegué a casa, el silencio ya no era el mismo. Antes era un silencio pesado, lleno de hojidania, de rutina, de una vida que no me pertenecía. Ahora era distinto, era mío. Cerré la puerta despacio, me quité el abrigo y durante unos segundos me quedé de pie en el pasillo, mirando todo como si fuera la primera vez. Luego fui directamente al armario de Javier. Lo abrí y empecé. Saqué sus trajes uno por uno, las camisas que planché miles de veces, los zapatos que limpiaba cada domingo. Cada pieza de ropa llevaba años de mi vida dentro. No dudé. Lo llevé todo al patio. Hice una pila grande, ordenada, como si incluso en ese momento mi cuerpo recordara cómo servirle. Fui al garaje, cogí la gasolina y la vertí sobre todo. El olor llenó el aire. Me quedé mirando la pila durante unos segundos. No pensaba en él, pensaba en mí, en todo lo que había permitido, en todo lo que había callado. Encendí una cerilla, la sostuve un instante entre los dedos y la dejé caer. El fuego subió rápido, envolviendo la tela, devorando años en segundos. Las llamas no eran violentas, eran limpias, necesarias. Mientras el fuego crecía, saqué mi teléfono. Abrí el número que ya había guardado. Lisa Morgan. Escribí despacio, sin prisa, cada palabra con una claridad que nunca había tenido en mi vida. Sé quién eres, sé dónde vives, sé de dónde salió el dinero. Mañana mi abogado se pondrá en contacto contigo. Vas a devolver cada euro. Si no lo haces, todo, mensajes, fotos, transferencias, llegará a tu marido, a tus hijos y a tu trabajo. Tienes 24 horas. Le di a enviar. No esperé respuesta. No la necesitaba. Me senté frente al fuego y observé cómo todo desaparecía. Por primera vez en 45 años no estaba esperando nada de nadie. Aproximadamente 1 hora después, mis hijos llegaron, preocupados, confundidos. Mamá, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te fuiste del funeral? ¿Qué estás haciendo?, preguntó mi hija al ver las llamas. Mi hijo miraba el fuego y luego a mí, buscando respuestas. Durante un momento los observé en silencio. Toda mi vida los protegí. Les oculté cosas, suavicé la verdad, pero ahora eran adultos
Y yo también, por fin, lo era de verdad. Tu padre ya no necesita nada de esto, dije con calma. Y yo, tampoco. Se quedaron en silencio. No insistieron, porque algo en mi voz había cambiado. Ya no era la mujer que pedía permiso para existir. Entrad en casa, añadí. Poned agua a hervir. Hoy vamos a tomar el té bueno. Y obedecieron. Al día siguiente llamé a un abogado. Usé los documentos, las cuentas, todo lo que había encontrado. No hubo resistencia. El miedo mueve más rápido que la culpa. En menos de 24 horas, Lisa respondió. El dinero empezó a volver. Las propiedades se vendieron. Todo en silencio, sin escándalo, sin ruido, como debía ser. 6 meses después, mi casa ya no era la misma. Cambié los muebles, pinté las paredes, abrí las ventanas que llevaban años cerradas. Me compré ropa nueva, no cara, libre. Viajé sola por primera vez. Caminé por una ciudad donde nadie me conocía y me senté a tomar café sin mirar el reloj. Aprendí algo que nadie me había enseñado antes. La soledad no es estar sola, es vivir con alguien que te borra. Una tarde, en París, un desconocido me hizo una foto frente a la Torre Eiffel. Cuando la vi, no me reconocí al principio, porque estaba sonriendo, de verdad. A veces todavía, por costumbre, paso la mano por la tabla de planchar esperando encontrar una camisa suya, pero entonces recuerdo su voz, ingenua, y sonrío, porque ya no lo soy. Dormí con un enemigo durante 45 años. Ese fue mi error, pero desperté a tiempo para vivir lo que me quedaba como una mujer que ya no pertenece a nadie. Ahora, cuando alguien me pregunta por Javier Ortega, simplemente digo que descanse en paz, porque por primera vez en décadas, la que está en paz soy yo. Y si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti te dice que algo no encaja, que hay algo que no te dicen, que te hacen sentir pequeña, no esperes 40 años. Mira, pregunta, decide, porque la verdad duele una vez, pero la mentira duele todos los días.